No tienen ni siquiera 2 meses y la destrucción del país a manos de los imberbes que nos gobiernan mayoritariamente está en camino. En el poco tiempo que tienen con una ilegal sobrerepresentación, ya han modificado más del 30% de los artículos de la Constitución, ya destruyeron al Poder Judicial, ya se deshicieron de los organismos autónomos, ya impusieron otra vez a una piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya lograron que el ejército no defienda a los ciudadanos, pero sí a los criminales, ya controlan la educación en México y adoctrinan a los niños y jóvenes del país. Pero lo más estúpido que les he escuchado es que ahora quieren hacer una ley para distribuir la riqueza acumulada del país. O sea, que las personas que no saben generar un solo empleo que no sea con el dinero de nuestros impuestos, nos van a quitar el poco que nosotros tenemos para dárselo a aquellos que tengan menos. Claro que la distribución de la riqueza se hará en las vacas del vecino. Para nada tocarán las 48 propiedades que tienen Ricardo Monreal y su familia y que suman más de 1,800 hectáreas. Tampoco tocarán el dinero de los amigos de Adán Augusto que han obtenido contratos por más de 1,600 millones de pesos, ni los del diputado local de Coahuila que le vende carbón a las termoeléctricas de Nava y que se compra un Lamborghini. Tampoco tocarán el presupuesto de donde quiera que salga para pagar los viajes en helicóptero del simio diputado que con una hipócrita sonrisa en la boca te dice que acumular dinero es malo mientras gasta dinero a lo pendejo. Pero como no hay dinero ya en el gobierno, lo único que se les ocurre es poner nuevos impuestos para sangrar a los clientes cautivos que tienen y que son típicamente la clase media. No han pensado en formalizar los empleos informales, que son más del 55% de los actuales, ni en mejorar las condiciones para que se creen más empleos en el país. En tan solo un mes y 14 días, los farsantes que están en el poder han logrado que México llegue al lugar número 1 en delincuencia organizada en el mundo. Lograron en poco menos de un mes y medio que el narcomenudeo haya crecido 40% en el país. Lograron quedarse con el dinero de las afores de miles de mexicanos, dinero que tiene dueño pero que el gobierno necesita porque gasta a lo tonto y no tiene cómo respaldar su estilo de vida. Debido a esto, ya que tienen un déficit fiscal que es insostenible, también cancelaron la investigación de mercado para la compra de medicamentos en 2025 y 2026. Lo que es grave porque esta investigación permite al gobierno obtener mejores precios, calidad y elegir a los mejores proveedores. Y ahora ya no será así. La austeridad que tanto promulgan solamente es válida en los opositores, pero no en ellos. La hipocresía es tal que los inútiles del bienestar tienen fiestas amenizadas con Julio Álvarez, excesos, viajes frecuentes. La austeridad legislativa de estos señores provocará muchísimas guerras internas en Morena que nosotros tendremos que replicar para dar a conocer lo que realmente son, unos cínicos e hipócritas mentirosos, porque mientras ellos disfruten de la vida con el dinero que no les pertenece, los mexicanos que pagamos todos sus lujos tenemos que sufrir las consecuencias de que el dinero no se distribuya adecuadamente en las instituciones que deben de atendernos. Esa es la razón por la que están urgidos de implantar una ley mordaza como la propuesta recientemente por Leonor Otegi, una ley que no permite a los ciudadanos informar e informarse de lo que sucede en el gobierno. Los discursos oficialistas nos cuentan una historia completamente diferente de lo que dicen los datos que emanan de las mismas dependencias de este gobierno. Por ejemplo, Víctor Rodríguez, el nuevo director de Pemex, nos dice que estamos por lograr la autosuficiencia energética, pero la información de la misma petrolera nos dice que aunque Dos Bocas estuviera produciendo, que no lo hace, no estaríamos produciendo ni la mitad de los combustibles que se consumen diariamente en México. Entonces, inventan estos cuentos en donde los mexicanos que queremos que se tome otro rumbo para mejorar la situación en el país, somos los malos y de traidores no nos bajan. Nos dicen que estamos coludidos con el narco y que teníamos privilegios, y los resentidos replican el mensaje sin darse cuenta que son los que gobiernan precisamente los que están apoyando al crimen organizado al contener a las Fuerzas Armadas. Son los gobernantes los que tienen pactos con los criminales como Rocha Moya en Sinaloa o Javier May en Tabasco. Son a ellos a quienes les tienen que pedir cuentas. Y en cuanto a los privilegios perdidos, yo quisiera preguntarles cuáles, porque nadie me paga por hacer esto ni por dar a conocer el mugrero de gobierno que tenemos en México, ni la indolencia de los mexicanos que nada más observan cómo les quitan todo lo que tienen sin decir ni pío. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, los mexicanos estamos solos frente al desgobierno que sufrimos desde el año 2019 y celebro ampliamente el hecho de que el gobierno de Estados Unidos quiera intervenir directamente en la lucha contra el crimen organizado en México, porque si el mismo gobierno mexicano no lo hace, los ciudadanos no tenemos por qué estar viendo morir a nuestros conocidos por la pasividad y permisibilidad del gobierno que supuestamente está ahí para defendernos.
pero que por el contrario nos acusa de traidores cada vez que pedimos ayuda a quien sea que nos escuche. Por eso también celebro las palabras del embajador norteamericano, Ken Salazar, que aunque tarde, logran darnos un poquito de luz en este camino tan oscuro que México ha tendido frente a nosotros. Y no coincido ni tantito con el senador Manuel Huerta, que le llama gerencista al embajador norteamericano, mientras olvida que la seguridad de los mexicanos es responsabilidad del gobierno que él representa y defiende, y que no la cumple. Los ciudadanos estamos para decirle al gobierno lo que tienen que hacer y jamás al revés. Y no soy el único que piensa así. Ayer mismo el despacho Moody's reafirma la calificación que tiene la deuda de México, es decir, la dejó igual. Lo que sí bajó por aquello de los confundidos fue bajar la perspectiva de estable a negativa, pero la consecuencia es que en un año sí puedan bajar la calificación. Y todo esto debido a la reforma judicial y el montón de tonterías populistas que este gobierno nos ha dejado, que provocan un impacto negativo en la fortaleza económica de México a nivel internacional. Les decía ayer que el gobierno mexicano quiere gobernar a través de discursos bonitos que ocultan la realidad del país, y el día de hoy, desde la mañanera, nos regalan una joya. Omar García Harfuch, haciendo uso de la tribuna, nos miente a todos los mexicanos al decir que la estrategia de seguridad está dando resultado. Además de números que bien pudieran ser lanzados al azar, porque no representan nada realmente, quien fuera el secretario particular de Genaro García Luna nos dice que la cifra de los asesinatos en México va a la baja, cuando la realidad es que el fin de semana que acaba de terminar hace tan solo 2 días fue el más violento en la historia, al tener 273 asesinatos. Solamente en sus oscuros pensamientos las cosas van bien. Los mexicanos nos negamos, como nación, a reconocer que la llamada estrategia de seguridad está fallando. Incluso la presirvienta ha negado que haya problemas y en su lugar se dedica a atacar al principal partido de oposición en México para denostar las críticas que se han hecho a su gobierno. Críticas que muchas veces son replicadas por los ciudadanos que son conscientes de que vivimos en un narcoestado que fue organizado durante los últimos 6 años para apoderarse de todo México. Pero la chacha del bienestar se empeña en negarlo y ahora resulta que quiere ir a la reunión del Grupo de los 20 para decirles que sembrando árboles se puede evitar la violencia, algo que resulta realmente ridículo si consideramos que el programa tiene ya 6 años implementado y la seguridad en México cada vez está peor. Los programas sociales de la mal llamada transformación que representa Morena en el país no están funcionando. Esto debe quedarnos bien claro. Los sermones que diariamente nos llegan desde el púlpito de la cabecilla del cártel político de Tabasco nos dicen que el programa de jóvenes Construyendo el Futuro ha dado resultados excelentes, pero además de los altos costos y la corrupción que conlleva este programa, no nos ha traído ningún otro bienestar. Los jóvenes cada vez se acercan más al narco para buscar un nivel de vida que no pueden encontrar de otra forma debido a la catástrofe que ha significado para la sociedad la implantación de políticas que destruyen la economía, la salud y la educación, entre otras cosas. La ineficiencia de los gobernantes para crear el bienestar que tanto cacarean ya nos está afectando a nivel internacional. México le resulta ya muy incómodo a Canadá y Estados Unidos, quienes son sus principales socios comerciales, e incluso ya se discute públicamente sacar al país del Tratado de Libre Comercio del que hoy gozamos. Sin embargo, nuestros políticos, en lugar de asegurarse de que el país pueda comerciar con estos dos países, de los que depende al menos el 35% de nuestro Producto Interno Bruto, se quieren poner el tú por tú con los gobernantes de estos países, con los cuales claramente perderemos en una guerra comercial, porque no estamos preparados para resistir una debacle de ese tamaño. En el año 2026 el tratado debe ser revisado y a mí me preocupa mucho que los indicios que nos ha dado el nuevo gobierno mexicano es de rechazar lo que hoy representa los ingresos de casi la mitad de los mexicanos en el país para cumplir con una narrativa comunistoide que solamente beneficia a los políticos del partido oficialista. Siendo realistas, si a México lo sacan del Tratado de Libre Comercio, el país se va a la quiebra. La crisis social aumentaría y el dinero no alcanzaría para cubrir los programas sociales a los que los gobernantes afirman que tenemos derecho nomás por ser mexicanos, es decir, per se, sin necesidad de trabajar ni ofrecer nada a cambio. Petróleos Mexicanos está en la quiebra, Comisión Federal de Electricidad pierde dinero constantemente a pesar del dinero que le damos de nuestros impuestos, y el gobierno mexicano no tienen nada que vender, ni siquiera credibilidad a nivel internacional para pedir más dinero prestado, que en todo caso sería el último clavo de un ataúd que los mexicanos nos hemos estado construyendo a la medida.
¿Qué daño le han hecho a México? Es difícil decirlo, pero basta decir que las acciones de gobierno no tienen pies ni cabeza y para prueba podemos usar la declaración del representante del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cuyo nombre, más bien cuyo nombre desconozco y que ni siquiera quiero saber, que aceptó de lleno que no hubo ningún diagnóstico para la reforma judicial y que solo había encuestas y lo que él llama el mandato del pueblo soberano. Declaraciones que dejan ver cómo el gobierno mexicano hace las cosas al aire, al chile, como decimos en algunas partes del país, además de dar una serie de mentiras y falacias con argumentos que podrán ser muy repetidos en México, pero que no dejan de ser falsas o falsos por el hecho de decirlos en una audiencia internacional. Sin embargo, a pregunta de la misma relatora de la comisión de por qué no se incluyó a las fiscalías y a las defensorías en lugar de atacar solamente al Poder Judicial, el señor no pudo contestar. Mientras esto ocurre en el mundo real, nuestros representantes en el Congreso de la Unión pasan horas discutiendo la forma en la que votarán en la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los pleitos, por algo que pareciera ser tan sencillo, han llegado al nivel de que se insultan entre senadores de diferentes partidos y han llevado a la destrucción de urnas que fueron puestas para garantizar la secrecía del voto. Porque debo decir que Morena, a través del conde Contar, Adán Augusto López, ha solicitado a cada uno de los integrantes de su bancada que reciban las boletas ya marcadas por la única opción que la Claudia quiere que sea elegida. En palabras de Adán Augusto, no es que desconfíen de ellos, pero se requiere garantizar los votos por instrucciones superiores. Pero el desorden no es solamente en el gobierno de Morena. Muchas veces me han cuestionado porque dicen que no critico a los partidos de oposición, pero aquí voy. Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN y destructor de los últimos vestigios decentes que tenía ese partido antes del 2018, ha decidido apoyar la reforma constitucional propuesta por Morena para fortalecer, según ellos, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que hoy maneja Omar García Harfuch. Algo que llama la atención porque esta reforma propuesta va en contra de todo lo que el Partido Acción Nacional dice proteger, la privacidad de los ciudadanos. Con las modificaciones propuestas, el gobierno podrá tener acceso a la información de todas las personas, de todas las dependencias, de todas partes del país, sin necesidad de pasar por un juez para obtenerla. Eso incluye información, documentación, datos e imágenes, algo que realmente es preocupante. Llama mucho la atención que Ricardo Anaya se haya manifestado a favor de esta reforma porque da la impresión de que vino a México solamente a obtener su fuero y a pedir, casi creo que a suplicar, que no se ejerciera la orden de captura que había en su contra. No encuentro otra razón para que haya podido entrar al país casi 6 días antes de tomar posesión como senador plurinominal y que no fuera arrestado. Tampoco puedo justificar de otra forma que haya sido él, precisamente, quien convenció a los senadores panistas de votar por el imbañable Gerardo Fernández Noroña para presidente del Senado y que esté apoyando abiertamente las palabras vacías y dañinas que repiten sin cansar desde el oficialismo, olvidando que él está en ese puesto para cumplir la misión que le dieron sus votantes. Así como también la olvidó la senadora Cintia López Castro, quien hasta hace 3 o 4 semanas estaba en el PRI y juraba que lo peor que le había pasado a México era Morena. La señora llegó al puesto del que hoy vive y goza con los votos de los ciudadanos que creyeron en ella y que le pidieron que cumpliera con lo prometido. Sin embargo, ella ha decidido que eso ya no la convence y ahora forma parte de Morena. No importa cómo lo quieran ver, esto es una verdadera traición a la población. No solamente de ella, sino del partido que la auspició y la abrazó para darle una candidatura y que seguramente también la puso ahí por intereses de los líderes, ignorando los deseos de la población, como tradicionalmente ocurre en los partidos que hoy se dicen oposición. Con todo esto que está pasando, no podemos olvidar las palabras de Ronald Reagan cuando dijo que en casi todo el mundo las constituciones son documentos que le dicen al pueblo cuáles son sus privilegios, pero la realidad es que la Constitución es el manual que la gente le da al gobierno para que sepa cuáles son sus atribuciones. Y así ocurre en México, al menos así debiera ser. El pueblo mexicano le decimos al gobierno lo que tiene permitido hacer y no al revés. Por eso me preocupa que desde el gobierno se estén promoviendo reformas que afectan a nuestros derechos, pero me preocupa más que los mexicanos estén dispuestos a cederlos a un grupo de impresentables que no han logrado nada para mejorar a México, sino que lo han destruido. Nos vemos mañana en el siguiente video.